Desde el día 1 que Ryzen 7000 se anunció y vimos la estética tan curiosa que tiene, hubo una pregunta que se nos vino a la mente a todos los que armamos PCs constantemente. ¿Cómo demonios le pondremos pasta térmica a esto sin hacer un desastre? Para satisfacer la curiosidad de todos ustedes, y mía también, hoy vamos a responder a esa pregunta y vamos a ver qué debes hacer si por algún motivo se te embarra todo el CPU de pasta térmica. Todo esto luego de un pequeño mensaje de nuestro patrocinador del día de hoy. Si estás por armar una PC, o ya la tienes pero tienes que convivir con esta horrible marca de agua que ves acá, CDK Offers es para ti. En su página puedes conseguir montones de licencias de videojuegos y de software OEM a un excelente precio. Como por ejemplo esta licencia de Windows 10 Pro, que no solamente es 100% legal, sino que ya sabemos que será totalmente actualizable a Windows 11 gratis. Así que para obtenerla, simplemente tienes que ir al enlace de la descripción, hacer clic en comprar, ingresar el código SA25 para obtener siempre el mejor precio posible de la página, y luego hacer el pago con tu método preferido, que en mi caso y por seguridad yo siempre elijo PayPal. Luego recibes tu licencia, la activas y listo. Y ojo, porque el código también es válido para todo el software de la web, como por ejemplo el Office 2016, que te queda en este caso tan solo en este precio de por acá. Así que bueno, ya sabes, si necesitas una licencia OEM de Windows, necesitas Office, juegos, tarjetas de regalo de Steam y mucho más, date una vuelta por los enlaces a CDK Offers que te dejamos en la descripción de este video. Bien, antes de empezar respondamos a otra pregunta que está muy relacionada a todo esto. ¿Por qué demonios AMD le dio esta forma a sus nuevos CPUs en lugar de ir por un diseño más tradicional como este o incluso este? Pues resulta que una de las prioridades de AMD era que AM5 fuera 100% compatible con los coolers AM4 sin necesidad de utilizar ningún tipo de bracket nuevo o adaptador. Y para ello tenían que lograr que el CPU tuviera un tamaño similar a los anteriores, pero sobre todo que tuviera la misma exacta altura. Si los CPUs nuevos hubieran llegado a tener al menos 1 milímetro más de altura, ya esto hubiera sido suficiente para que necesitaras un adaptador nuevo, lo cual habría sido realmente engorroso. Sin embargo, bueno, nada de esto todavía responde a la pregunta de por qué los CPUs tienen esta forma. Tranquilo, ya vamos a llegar a eso. Verás, los CPUs tienen varios componentes que se los puede dividir en muy grosso modo en 5. Los dies como tal, que son los chips en sí mismos, donde está toda la arquitectura, los transistores y demás. Después está el PCB, que es la placa verde en donde van los chips. Los SMD o Surface Mounted Devices, que son todos los componentes que se colocan encima de la PCB, como por ejemplo estos que se ven por acá afuera de la araña. Estos pueden ser por ejemplo capacitores. Luego están los contactos con la placa madre, que pueden venir en forma de pines en un arreglo conocido como PGA o Pin Grid Array, o pueden venir como pads en un arreglo conocido como LGA o Land Grid Array. Y finalmente tenemos el IHS o disipador de calor integrado, que es este que se ve aquí, que sirve como intermediario para transmitir el calor entre los chips y el disipador de nuestra PC. Bien, todos estos componentes tienen que ir sí o sí dentro del pequeño espacio de un CPU, y cómo se ordenen o se dispongan determinará la forma y la altura del procesador final. Intel, por ejemplo, utiliza el sistema de pads en el CPU conocido como Land Grid Array, y usualmente coloca una buena parte de sus SMDs en la parte de abajo del CPU, rodeado por los pads de contacto. Sí, también hay algunos que van en la parte de arriba del PCB, pero no son tantos como los de abajo. El hecho de que Intel haya decidido continuar con este tipo de diseño con los CPUs de última generación, es decir, con los SMDs por abajo y los pines por alrededor, ocasionó que los CPUs para el nuevo socket LGA 1700 tuvieran que ser mucho más grandes que los anteriores. ¿Por qué? Porque este socket tiene 500 contactos más que el LGA 1200, y al agrandarse el CPU, obviamente todo lo que está alrededor del socket también cambia, y necesitamos entonces un bracket nuevo para poder utilizar nuestros coolers antiguos con LGA 1700. Y acá entra AMD. Si AMD hubiera tomado un enfoque similar al de Intel, claramente no podría haber puesto los 1718 pads que tienen los nuevos CPUs en este tamaño tan pero tan compacto, sin contar con que, muy probablemente, hubieran tenido que modificar la altura del CPU, resultando en ambos casos en la necesidad de un bracket para adaptar los coolers al nuevo socket. Para evitar esto entonces, lo que hizo AMD fue poner todos los SMDs arriba del PCB, logrando obtener CPUs del mismo exacto tamaño que los Ryzen anteriores. Y seguro te estarás preguntando, bueno, pero entonces ¿por qué el disipador integrado no es un poco más grande y cubre absolutamente todo para que no tenga esta estética tan rara? Bueno, yo tengo la teoría, y recuerdo también leerlo en algún lado, de que el calor del CPU iba a ser incontenible con todo adentro. Pero más allá de eso, hay una realidad. Cuando AMD utilizaba el formato de pines PGA, el CPU quedaba en su lugar porque el socket hacía presión directamente sobre los pines. Pero ahora, por el contrario, hay un bracket que atrapa ese CPU, y ese bracket necesita un espacio para hacer presión. Es por eso que los CPUs tienen esta pestaña que está por acá, que es en donde encaja el bracket. Y básicamente, si no le daban esa forma al IHS para poder poner todos los SMDs, no había lugar en donde ponerlos o quedaban directamente cortados por el IHS al medio.
Así que ahí lo tienes. Este es el motivo detallado y verdadero de por qué demonios AMD le puso esta forma al disipador. Pero bueno, ahora sí, vamos con lo que realmente viniste a ver. ¿Cuál es la mejor forma de poner la pasta térmica a este CPU? ¿Y qué carajos tenemos que hacer si se chorrea todo? Y bien, acá tenemos nuestro banco de pruebas. También tengo por acá mi pasta térmica de preferencia, que es la Noctua NT-H2, es la que usualmente utilizo para todas mis pruebas. Y tengo también los condones de Noctua, las toallitas limpiadoras de Noctua, que básicamente son toallitas con alcohol para limpiar CPUs y limpiar los coolers y demás. Finalmente tenemos este pedacito de vidrio que nos va a ayudar a hacer presión y sí, es 100% cuadrado, pueden ver, está perfectamente cortado. No tiene ningún tipo de riesgo de que yo me corte, no hay ningún problema, no lo rompí mal por error, no. Si están viendo algo distinto a lo que yo estoy viendo, el problema es de ustedes, no mío. Bien, comencemos con el primer método de aplicación, que es quizás el más común, y es el método del grano de arroz. Es básicamente un granito de arroz que se pone en el centro. Yo no lo puse muy en el centro, pero está bien, funciona. Vamos a verlo. 3, 2, 1. Ahí está. Tengan en cuenta que yo nunca voy a poder hacer tanta presión como haría un disipador que está siendo atornillado, pero bueno, hago lo posible. Pueden ver que queda bastante bien distribuida en general. No se estaría botando, no estaría saliéndose de el IHS como tal, lo cual está bien, es lo ideal. Vamos a ver cómo demonios despego yo esto ahora de acá sin cortarme. Ahí está. Y bueno, quedó bastante bien. Sí hay un poquito que se está saliendo por acá, no sé si llega a verse en pantalla, pero no es en lo absoluto nada problemático, así que no creo que este sea un inconveniente. Método del grano de arroz aprobado. Además está decir que si ustedes no tienen las toallitas de Noctua, cualquier papelito que no se desmorone con un poco de alcohol funciona perfectamente bien para limpiar la pasta térmica. Bien, vamos con el segundo método, que es mi método favorito, que es la cruz. Recuerden que cuando hacemos esta cruz no es que tenemos que presionar para que salga una barbaridad de punta a punta, simplemente vamos distribuyendo lo que sale con el mismo movimiento de el tubo de pasta térmica, y ahí debería quedar bien. Usualmente yo pensaría que para este CPU quizás esto es mucha pasta térmica, mientras que para un CPU convencional no lo sería, pero probemos. 3, 2, 1 y yo, gente, voy aquí con toda mi fuerza. Si se chorrea, que se chorree. Bueno, quedó mucho mejor. Quedó bastante más cubierto. Yo creo que estas esquinitas no hace falta que queden cubiertas, porque si no es como que tendríamos básicamente que garantizar un enchastre para que se cubran. Me parece que solamente con que quede cubierto lo del centro está más que bien, y de hecho en todas las pruebas que hice para los benchmarks del review, todas salieron más o menos así que esto es suficiente, digamos. Bien, obviamente es más pasta térmica ahora que antes, pero todavía no se botó, al menos no demasiado. De nuevo, en esta zona de acá, capaz es por la forma en la que yo estoy haciendo presión, pero en esta forma de acá hay un poquito extra que se está derramando, pero no es nada demasiado exagerado. Y de hecho, en mis pruebas me di cuenta que cada vez que ponía un poco más de pasta térmica de lo que debía, usualmente se quedaba pegada de el disipador, digamos, no del CPU. No se chorreaba hacia abajo, sino que quedaba como pegada de la parte de arriba del cooler. Fíjense que acá ya me está quedando un poquito extra de pasta térmica, no sé si se llega a ver por ahí. Acá también hay un poquito más. No la voy a limpiar porque quiero que se chorree, básicamente para enseñarles cómo deben limpiarlo en caso de que les ocurra. Bien, vamos con otro método muy popular, creo yo, que es el método de los 5 puntitos. Es como el dado número 5. ¿Vieron la cara del dado número 5? Bueno, hay un montón de gente que utiliza este método. No sé de dónde salió. La verdad es que no lo he visto siendo utilizado por profesionales, digamos, por decirlo de alguna forma. Pero sé que es bastante usado, así que vamos a ver qué onda. Presiento que el resultado va a ser muy parecido al de la X, así que le tengo fe. Vamos a ver, ahí va. Creo que hasta ahora este ha sido el mejor, en cuanto por lo menos a la cantidad de recubrimiento del IHS. Me parece que en este caso es como mejor ha quedado. No sé qué opinan ustedes, déjenmelo saber en los comentarios. Yo creo que está bastante bien. Me está gustando incluso más este método que el método de la cruz, aunque técnicamente es muy parecido porque están exactamente en los mismos lugares.
Ustedes no vieron nada. Eso nunca ocurrió. Quedó bien regada la pasta térmica. Hasta ahora todos los métodos han funcionado, ¿eh? Bien, vamos con otro método que este sí lo he visto siendo usado por lo menos varios youtubers de tecnología, que es parecido al del grano de arroz, pero vamos a regar absolutamente toda la pasta térmica con esta paletita. Nunca lo he hecho, sé que seguramente me queda mal, pero lo voy a intentar. A ver, es como casi que un trabajo de Art Attack, de artesanía. No sé por qué siento que voy a como gastar mucha más pasta térmica acá. Uf, no, me está quedando... Yo sabía que me iba a quedar horrible. Esto es una paletita de pasta térmica de Thermal Grizzly. No creas que estoy utilizando una paleta de helado. No. Voy a poner un poco más de pasta térmica. Ahí va. Bastante puse, bastante. Como para que le dé cringe a todas las personas que estén viendo esto. A ver, miren todo lo que está perdiéndose acá. Una banda. Pero bueno, nada, vamos a probar. 3, 2, 1... Bueno, evidentemente también funciona. Gente, ¿será que es un mito que hay una forma correcta de poner pasta térmica? Yo siempre he pensado que es un mito, pero hoy lo estamos demostrando. Y siento que este ha sido el método más desprolijo. O sea, ya desde acá se puede ver que se fue un montón por afuera de los límites del IHS. Ahí está. Bueno, de hecho no se chorreó tanto. No sé qué voy a hacer para que se chorree esto, porque genuinamente quiero que termine de chorrearse y no lo logramos. Pero bueno, vamos con el método infalible para que se chorree. El método que le va a dar cringe a absolutamente todo el mundo. No, me da cringe a mí también. Qué tipo desagradable que soy. No importa, sé que habrá algunos cuantos que habrán puesto más pasta térmica que yo inclusive en el CPU. Vamos a ver qué es lo que ocurre en 3, 2, 1. Oh. Qué desgracia, Dios mío. ¿Por qué yo me someto a mí mismo a esto? ¿Por qué lo someto a ustedes a esta tortura? ¿Y por qué someto a mi nuevo Ryzen 9 7900X a esta tortura? Digamos que es por educación, para que todos aprendamos. Así hay alguna forma de justificarlo. O sea, miren esta barbaridad. Estamos cubriendo todo el CPU, inclusive la parte de los SSDs, que obviamente debería estar libre. Vamos a hacer un enchastre, vamos a moverlo así como para que se pegue al CPU y tener que limpiarlo. Y ahora les muestro cómo haría yo para limpiar este CPU, si es que logro despegar esta barbaridad de acá. Y lo primero que haremos será tratar de remover toda la pasta térmica que esté por encima del CPU. Y tenemos que evitar a toda costa que la pasta térmica llegue a caer en los pads, en los pines, digamos, de la placa madre. ¿Por qué? Porque esos pines son muy sensibles, son muy delicados y son muy difíciles de limpiar. Nada, primero vamos a tratar de remover todo el exceso de arriba. Si vemos que cayó algo en el socket como tal, en la placa madre, tratamos de sacarlo de forma de solamente tener que limpiar afuera de la placa madre el exceso del CPU, pero lo más grande, lo más importante, digamos, ya lo vamos a haber sacado todo. Una vez que tienen esto listo, ahora sí tienen que sacar el CPU, porque esto sí o sí hay que limpiarlo afuera de la placa madre. Vamos con cuidadito, tratamos de no mancharnos. De nuevo, si ven acá que queda algo, por ejemplo aquí queda un poquito, lo limpian. Si ven que hay acá, no sé si se llega a ver en cámara, pero acá tenemos un poquito, lo limpian antes de sacar el CPU, que no quede nada colgando, que no haya forma ni manera que la pasta térmica vaya a llegar a los pines de la placa madre. Y ahora de nuevo, con cuidado también, buscar una forma de agarrar el CPU y sacarlo sin manchar más nada de lo que ya está manchado, que es una locura. Ahí va, asegúrenlo bien. Ya cierran esto y van a ponerle la tapita que trae de fábrica. Cuestión de asegurarse que quede tapado y que no se vaya no solamente a manchar, sino ya que no se vaya a dañar cuando lo estén maniobrando, digamos. Bien, para limpiar esto van a necesitar dos cosas. Primero, un cepillo de dientes viejo que idealmente esté más o menos limpio, que no utilicen. Y segundo, alcohol isopropílico. Bien, yo acá lo que voy a hacer es simplemente aplicar un poquito de alcohol a las cerdas
del cepillo y con mucho cuidado y delicadeza vamos a empezar a pasarle el cepillito hacia el lado opuesto de donde están los SMDs para ir sacando todo el excedente de pasta térmica, como si lo estuviéramos llevando hacia arriba la pasta. Igual, si llegó a tocar los SMDs no pasa absolutamente nada, simplemente tienen que limpiarlos con el cepillo de dientes con mucho cuidadito, asegurándose que no hagan mucha fuerza, porque son componentes que están delicados, que están soldados y pueden llegar a despegarse si uno hace mucha fuerza. Y antes de que me griten por tener el CPU sobre la mesa, recuerden que ya estos CPUs no tienen pines, así que no le va a pasar absolutamente nada. Y acostúmbrense a que si les pasa esto, se van a enchastrar las manos con pasta térmica, después se la limpian con alcohol. De nuevo, también la pasta térmica no es conductiva, por ende, incluso si queda algún mínimo residuo, no va a pasar nada. Nosotros simplemente nos vamos a tratar de asegurar de limpiarla lo más posible, pero si queda algo, despreocúpense. Y hemos terminado la limpieza y creo que quedó impecable. En fin, ¿cuál es mi método favorito de todos los que probé para aplicar pasta térmica? Como vimos, básicamente cualquiera. Yo creo que después de esto voy a seguir utilizando el método de la cruz, porque es el que vengo utilizando hace mucho y jamás tuve problemas con ello. Me parece que con el método, por ejemplo, del grano de arroz, de un punto en el centro, si llegas a apretar mal el cooler, es decir, por ejemplo, apretar un tornillo más que otro, puede chorrearse la pasta en una forma que no sea la ideal, regarse, digamos, no chorrearse. Sin embargo, con el método de la cruz es básicamente imposible que haya alguna parte del CPU que no quede cubierta. Déjenme saber en sus comentarios qué método utilizan ustedes para poner pasta térmica en sus CPUs y qué método utilizarían para este CPU puntualmente. Les mando un abrazo enorme, mi nombre es Guayán y nos vemos en un próximo vídeo.